Bien, continuamos con la última sesión. Yo les había comentado el tema de la metodología de la gestión de riesgos. Qué importante es tener una metodología de gestión de riesgos. De hecho, es crítico el no tener una metodología de gestión de riesgos. Realmente, como dije, no se tiene nada, ¿no? Por ejemplo, podría ser una metodología de gestión de riesgos, ¿no? Está primero cómo valoramos los activos, categorizamos los activos de datos personales, ¿no? Como sensibles, personales, públicos, etc. Esto es libre, eso no necesariamente tiene que ser así exactamente para todos, ¿no? Y por acá está cómo valoramos el activo, ¿no? Y hacemos aquí el inventario de activos de datos personales. Esta matriz de inventario de activos de datos personales, alguien me podría decir, bueno, eso no es obligatorio, lo cual es cierto. Pero es una estrategia, es una forma de obtener información o identificar información de datos personales, de manera que podamos, así como hicimos el ejercicio en las sesiones anteriores, dónde están los procesos, cuáles son los procesos que manejan datos personales. Entonces aquí es una manera de saber dónde están ubicados físicamente, lógicamente, quién es el propietario, quién es el responsable de datos personales, etcétera, ¿no? Y quién es el encargado si es que lo hubiera, ¿no? Cómo lo valoramos en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad y la valoración correspondiente, ¿no? Entonces es una forma, esta matriz nos va a ayudar pues a identificar cuáles son los datos personales que existen en una organización. Y esto puede ser incluso utilizado por proceso, por ejemplo, el proceso de datos personales del área de recursos humanos, el proceso de datos personales de vigilancia, el proceso de datos personales de salud ocupacional y así, ¿no? Entonces, y aquí comenzamos a identificar, pues, cuáles son estos datos personales, ¿no? Por ejemplo, miren, proceso de, no sé, proceso de recursos humanos, ¿no? De recursos humanos. Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a ponerle el nombre del activo, vamos a poner, pues, registro de datos personales de recursos humanos. Descripción, le ponemos, no sé, pues, datos personales de los trabajadores, digamos, ¿no? Puede ser así. El tipo de activo que si es físico o que si es lógico, ¿no? Digamos que estos activos son físicos, ¿no? Impresos, digamos, ¿no? Entonces decimos, ¿dónde se encuentra? Físicamente se encuentra, pues, en un ambiente físico, no sé, del segundo piso, ¿no? De la empresa. El propietario, pues, el gerente del recurso humano, ¿no? Responsable, ¿no? El responsable de los datos personales, bueno, obviamente acá, bueno, pero el propietario sería el especialista, quien maneja eso, quien es su día a día, ¿no? El especialista de recursos humanos, ¿no? Digamos. Y el responsable sería, pues, el gerente, más bien, gerente de recursos humanos. Entonces aquí, esto que estamos haciendo es hacer un inventario, ¿no? Todos los datos personales que tiene, ¿no? Especialista de recursos humanos, ¿no? Aquí está el gerente, que vamos a ponerlo más grande. Ya. Y aquí el encargado. El encargado es una empresa tercero, ¿no? De repente existe, de repente no existe, de repente se ha terciarizado. Si no se ha terciarizado, entonces, digamos, pues no aplica, ¿no? Y aquí valoramos en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad estos datos personales. Para eso tenemos unos criterios, ¿no? Aquí está en términos de
confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Digamos que, para hacerlo algo didáctico, vamos a poner, por ejemplo, que sea, pues, no sé, 5, ¿no? 5, 5. Y la categoría de datos después de trabajadores, ¿no? Y entonces la valoración va a ser, digamos, 5, ¿no? El promedio de estos tres. Pero aquí dice que el valor del activo es el promedio. Bueno, aquí dice 4, pero aquí es, el máximo valor es 4. Entonces aquí le pongo 4, 4, 4, y por lo tanto aquí será 4. Y como es 4, ojo, ¿por qué? Porque aquí, hay acá, ¿no? Aquí dice, ¿no? Confidencialidad es 1, 2, 3, 4. El máximo valor es 4. Entonces, asumiendo que ese es 4, el máximo valor, entonces la valoración pues va a ser este, 4, ¿no? 4. Ese es el valor. Listo, ya tengo mi primer matriz, ¿no? Primer registro. Lo mismo haría para otros procesos, ¿no? No sé, pues logística, donde haya datos personales, pero datos personales que la empresa obtenga directamente, ¿no? Y bueno, lo mismo haría en vigilancia, etcétera, ¿no? Y aquí tengo la probabilidad, yo le había comentado, aquí tengo el impacto, ¿no es cierto? Acá tengo los niveles de riesgos. Estos niveles de riesgos obviamente digamos que se sensibilizan, se socializa con, digamos, con la organización. O sea, esto tiene que ser aprobado por la alta dirección, ¿no? Aprobado por la alta dirección. Eh, y eh, acá tenemos, bueno, qué significa cada uno de ellos, ¿no? El mapa de calor, por acá está el mapa de calor. Y por acá tenemos cuál es la estrategia de riesgo, ¿no? Acá podemos reducirlo, podemos aceptarlo, podemos evitarlo, podemos compartirlo, ¿no? Si es reducir es porque hay un plan de acción, ¿no? Para reducir el riesgo. Si es aceptar es no hacer nada. Si es evitar es dejar de hacer la actividad, ¿no? Y compartir es cuando puedes compartir con un tercero, con un seguro, por ejemplo, ¿no? Acá también hay una parte donde dice oportunidades. Lo que pasa es que un riesgo eh, se define, si un riesgo es impacto negativo, es un riesgo como tal. Y si tiene un impacto positivo, no se le llama riesgo, se le llama oportunidad. Entonces, esta matriz también tiene la forma de cómo se trata oportunidades. De hecho, las buenas prácticas como la 7005 nos habla de riesgos y oportunidades. Entonces, una oportunidad es cuando se tiene un impacto positivo. Entonces, acá también hay posibles estrategias para aprovechar una oportunidad, ¿no? Que se puede adoptar, compartir o simplemente no tomar acción. Bueno, aquí está la identificación del riesgo, ¿no? Habíamos visto hace un momento, le hice un ejemplo sobre eso. ¿No? Habíamos visto este ejemplo del riesgo, ¿dónde estaba? No, acá no estaba. Acá, ¿no? Acá. Esto de acá es un análisis de riesgo, ¿no? Pero esto mejor se trabaja en un formato ya más formal, más ordenado, más bonito, ¿no? Y esto está aquí, ¿no? Esta matriz ya tiene el riesgo que ustedes van a identificar, esto que está en color amarillo, aquí pones el activo. ¿Cuál sería el activo? Pues la base de datos que hace un momento hemos identificado, ¿no? Entonces yo copiaría pues este activo, a ese lo voy a gestionar riesgos, para mí eso es un activo, aquí le pongo cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad, el efecto, si es un riesgo negativo o si es un riesgo positivo. Eso es en cuanto al riesgo. Acá está, en identificación del riesgo. Luego hago el análisis del riesgo. Analizar el riesgo básicamente
definir cuál es la probabilidad del impacto. Para eso tienes que identificar cuáles son los controles actuales, si es que existen. Debería existir, ¿no? Los controles actuales, ¿no? Y por acá vas a tener un riesgo inherente. Luego haces una evaluación del riesgo. ¿Sí? Evaluación del riesgo es básicamente decidir, ¿no? Y luego la estrategia, ¿qué estrategia vas a emplear? ¿Vas a aceptar? ¿Cuál vas a elegir, ¿no? De estos riesgos, ¿no? Y por acá, pues, el plan de acción, ¿no? El plan de acción del riesgo. Tipo de control, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Esto normalmente, bueno, yo lo he resumido aquí en algo más simple, ¿no? Las metodologías pueden variar, no hay un estándar para eso. Yo, por ejemplo, puedo haber usado esta matriz también y para identificar, analizar, tratar, evaluar y tratar riesgos. Sin embargo, ya esto no es algo estándar. Cualquier organización puede usar cualquier otra metodología, ¿no? Aquí yo estoy usando un ejemplo, ¿no? El asunto es que tú identifiques, pues, cómo identificar el riesgo. Recuerden que el impacto, ¿no? El riesgo, el análisis de riesgo de impacto es el riesgo, perdón, el impacto de la privacidad que hace un momento vimos, ¿no? Cómo evaluar el riesgo. Entonces, esa es una matriz, un ejemplo de cómo se hace, cómo se gestiona riesgo. Cuando digo riesgo, entonces es identificar qué es lo que podrías, a qué está expuesto la organización, cuál es su nivel de riesgo y, por supuesto, pues, cuáles son los planes de acción para mitigar esos riesgos. Eso es importantísimo, ¿no? Eso lo que yo les he puesto hace un momento sería, pues, una metodología de riesgo, ¿no? La metodología de riesgo, pues yo me he basado en las buenas prácticas de la ISO 31000 y la ISO 27005. O sea, es una buena práctica utilizar esos estándares, ¿no? Porque nos permiten identificar riesgo de una forma más estructurada, de una forma más ordenada, estructurada. Y eso nos va a ayudar, pues, a identificar riesgos con mayor claridad, ¿no? Em, acá les voy a mostrar a ver, otra matriz de riesgos. A ver, lo voy a mostrar acá. Aquí ya considerando, ¿no? Aquí eso ya, esta matriz algo mejorada. Por acá. Mira, miren. Algo muy parecido al anterior, ¿no? Acá tenemos la probabilidad, ¿no? Aquí tenemos el impacto de la privacidad. Eso está claro, ¿no es cierto? Aquí ya estamos obviando la parte del inventario de datos personales. Eh, Ese inventario, digamos, que aquí ya se hizo, ¿no? Ya se hizo. Sin embargo, bueno, esta es otra manera de hacerlo también, ¿no? Otra forma de hacer riesgos. Acá tenemos los niveles de riesgo, ya lo conocen, ¿no? Aquí los tiempos máximos de implementación, ¿no? Por ejemplo, muy alto, yo doy máximo pues 2 meses, ¿no? Si el riesgo es alto, 4 meses. Si es moderado, 9 meses. Si es bajo, 13 meses, 12 meses, ¿no? Aquí está el mapa de calor, probabilidad por impacto, porque el nivel de riesgo se calcula probabilidad por impacto generalmente. Aquí está la estrategia para tratar riesgos. Y aquí está, ¿no? La matriz ya mejorada, digamos, otra versión, digamos, de la metodología que les mostré hace un momento, ¿no? Entonces aquí está el activo, la gerencia, el proceso, el nombre del activo, el tipo de amenaza, las vulnerabilidades, ¿no? El riesgo, el dueño del riesgo, ¿no? O sea, aquí se está analizando los 4 campos, que es la identificación del riesgo, el color amarillito, eh, el análisis de riesgo, ¿no? Que está aquí en color verde,
Y en color, a ver, aquí está el riesgo, ¿no? De probabilidad por impacto, ¿verdad? Y acá tenemos eh, el riesgo inherente es obviamente el riesgo, eh, eh, el riesgo sin controles, ¿no? Por eso estamos viendo el riesgo inherente. Probabilidad por impacto, riesgo inherente. No estamos considerando ningún control. El riesgo inherente es riesgo sin controles. Luego tenemos la versión de riesgo inherente. Acá está el riesgo, acá se tendrá pues el riesgo inherente, ¿no? Luego que tenemos el análisis de riesgo residual. El riesgo residual ya es cuando tú consideras qué controles tienes actualmente, ¿no? ¿Qué controles tienes actualmente? Puede ser controles preventivos, detectivos o y para el impacto del riesgo residual, ¿no? Mm, Aquí tenemos la versión de riesgo residual, ¿no? Y acá tenemos, bueno, acá recuerden que este es el impacto de la privacidad, ¿no? No es cualquier impacto. Y este impacto de la privacidad es el que aquí se ha considerado, ¿no? Entonces, acá tenemos la versión de riesgo residual, aquí tenemos una estrategia que puede ser aceptar, evitar o compartir, ¿no? Y aquí tendrá pues el plan de acción, ¿no? Para el tratamiento, con ese plan de acción deberíamos tener una vez más, cuando hagamos la evaluación del riesgo residual ya objetivo, llevar pues ese riesgo de un nivel, digamos, muy, muy alto, por decirlo así, a un nivel bajo, ¿no? Ese es el objetivo de la evaluación del riesgo, ¿no? Bajar el nivel de riesgo. Es decir, tú puedes ser que ahorita tengas un nivel de riesgo muy alto. Con los planes de acción que estamos proponiendo, o que se proponga, el objetivo es llevar ese riesgo que está en muy alto a, digamos, a un nivel bajo, ¿no? Para eso se habla, pues, lo que se denomina un apetito de riesgo, ¿no? O sea, hay que saber cuál es el apetito de riesgos. Entonces, ¿no? Uno puede definir en el mapa de calor también cuál es el apetito de riesgo, ¿no? En este caso, esta organización, por este ejemplo, el apetito de riesgo es los niveles bajo y moderado. Y lo que está encima, o sea, alto, muy alto, el apetito de riesgos. Entonces, los riesgos que caigan en la zona alto, muy alto, son los riesgos que se van a implementar con controles, ¿no? Mitigar con controles. Eso es en cuanto a niveles de riesgo, ¿no? A los niveles de riesgo. Entonces, esta es una matriz también de gestión de riesgo, ¿no? Pero podemos completar como hace un momento hicimos. Una matriz de riesgo finalmente el entregable serían estos cuatro análisis, ¿no? La identificación de riesgo, lo que está en amarillo, cuál es el riesgo residual, pero inherente, cuál es el riesgo, evaluación de riesgo inherente. Luego ya analizamos con controles, análisis de riesgo residual, con controles preventivos, ¿no? Para ver si estos controles pueden bajar la probabilidad o el impacto, ¿no? Estos controles. ¿Por qué analizamos controles en el riesgo residual? Para saber qué es lo que realmente tenemos. De repente tenemos unos controles que son robustos y por lo tanto la probabilidad de impacto va a bajar. Recuerden que este impacto es impacto de la privacidad, ¿no? Y por acá tenemos el riesgo residual. Luego la evaluación del riesgo residual, o sea, la evaluación de riesgo realmente es decidir, ¿lo trato o no lo trato, ¿no? Una determinada estrategia y finalmente lo que está en color verdecito es el plan de tratamiento de riesgo, ¿no? Un plan de acción. Y bueno, acá tenemos la fecha de seguimiento, ¿no? A ver qué tanto se está implementando, qué tipo de control, quién es el responsable, fecha de inicio, fecha de fin. Siempre, cada plan de acción de tratamiento de riesgo debe tener una fecha de inicio, una fecha de fin, siempre. Y saber quién es el responsable, ¿no? Porque si no, pues no tendríamos control, ¿no? Finalmente, con estos planes de acción, la evaluación de riesgo residual objetivo, pues debe llevarse a un nivel de riesgo que esté en la zona del apetito de riesgo, ¿no? Entonces, esto puede ser una metodología. Esto puede ser una metodología de gestión de riesgos. Fácilmente puede ser una metodología de gestión de riesgos. Entonces, y eso es lo que dice la norma, ¿no? Por eso que la norma, donde está la norma, dice, ¿no? Eh,
el punto número 5, ¿no? Dice utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a las particularidades del tratamiento de las partes involucradas. Ya, la metodología de riesgos que hace un momento les expuse, les comentaba, eh, yo puedo, si a mí me estuvieran auditando, yo puedo presentar esta metodología, ¿no? La que hace un momento les he mostrado, y es válido, ¿no? Es válido. Eso en cuanto al punto número 5, ¿no? Eh, Recuerden que la base principal de las gestiones de protección de datos personales es riesgos. Si no tenemos una metodología de riesgos, si no tenemos una forma de gestionar riesgo con una metodología, realmente no se tiene nada, no tienes nada. Creo que está claro por qué, ¿no? ¿Por qué no tendrías nada? Porque por más que tengas una política de privacidad bien bonito, ahí redactado, eh, eh, en el fondo no funciona nada porque no has identificado las vulnerabilidades, las brechas de seguridad, lo que te falta por hacer. Y lo que te falta por hacer, o lo que adolece, o lo que necesitas mejorar, única y exclusivamente vas a dar cuenta si solo si haces gestiones de riesgos. Si no haces gestiones de riesgo, no te das cuenta de qué adoleces, de qué te falta mejorar. Por eso que se dice que una gestión de riesgo, las gestiones de riesgos es la piedra angular, es la base principal de todo sistema de protección, de todo sistema de gestión en realidad. Si este fuera, por ejemplo, un curso de sistema de gestión de la calidad, también le diría lo mismo. Si fuera un sistema de gestión de continuidad de negocios, también le diría lo mismo. Porque en todo sistema de gestión, las gestiones de riesgos es la piedra fundamental, la piedra angular, lo que necesitas hacer. O sea, el punto número uno de una implementación. Por eso se dice que cuando implementas un sistema de gestión, cuando implementas la ley orgánica, tienes que ir pensando en implementar una metodología de gestión de riesgos. De todas maneras, ¿no? Punto número 5, aquí lo dice. El punto número 6 dice realizar evaluaciones de adecuación al nivel de seguridad previas al tratamiento de datos personales. Claro, cuando dice evaluaciones de adecuación, ¿eso qué quiere decir? A ver, hacemos hoy día, digamos, hacemos gestiones de riesgo, abril 2024, hacemos gestiones de riesgo sobre un determinado proceso que tiene sus aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el proceso de recursos humanos, ¿no? Ya. Lo que te quiere decir el punto número 6 es que eh, eso no es la única vez que debes hacerlo. O sea, digamos, ¿no? Yo he hecho hoy día, presente mes, gestión de riesgos, 2024. Bueno, está bien. Pero ¿qué sucede? Eh, el próximo o, mes o los siguientes meses, ¿no voy a hacer gestiones de riesgos? No, depende. Porque a veces las iniciativas de negocio, ¿no? Las aplicaciones, pues generan nuevas iniciativas, ¿no? Algunas modificaciones. Entonces, eso también hay que hacerle gestiones de riesgos. O sea, la frecuencia, yo lo he dicho, las gestiones de riesgos al menos una vez al año, ¿no? Pero en realidad, eso es una vez al año o cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario hacer una gestión de riesgos? Cuando, por ejemplo, hay una nueva iniciativa de negocio, se ha modificado una tabla, se ha fusionado con otro proceso de negocio, entonces, o se está pidiendo nuevos datos personales, entonces hay que hacer otra gestión de riesgos. Pero no se hace. Entonces el punto no va a ser lo que te está diciendo, oye, mira, cada vez que hay una nueva iniciativa, una nueva mejora, algo nuevo en esa aplicación, en ese contexto de datos personales, nuevamente realiza una evaluación de riesgo. Eso es lo que quiere decir, punto número 6. Y eso antes de que pase a producción, o sea, antes de que ya se realice propiamente dicho el tratamiento de datos personales. Eso en cuanto al punto número 6. En cuanto al punto número 7 dice, ¿no? Tomar medidas tecnológicas, físicas, administrativas y jurídicas necesarias para prevenir, impedir, reducir, mitigar y controlar los riesgos y las vulneraciones identificadas.
Bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Conocemos riesgos, estamos teniendo una cultura preventiva. Y en este caso, pues, los planes de acción que se tomen, que se aprueben, son medidas tecnológicas, son medidas que nos van a ayudar a mitigar el riesgo. O una vulnerabilidad identificada, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos que una base de datos no está cifrada, ya ese es un control. Descubrimos que los documentos de datos personales de los trabajadores del recursos humanos están en un ambiente físico sin protección, sin cámaras de vigilancia, sin controles biométricos, están en cajones sin seguridad. Y ahí hemos descubierto una vulnerabilidad. Entonces lo que debemos hacer es implementar planes de acción para subsanar, para resolver esas vulnerabilidades. Y eso es lo que dice, ¿no? O sea, tomar esas acciones, ¿no? ¿Cómo tomas acciones? Pues haciendo gestiones de riesgo, haciendo indicadores, ¿no? Porque los indicadores te van a decir en qué estás fallando y por lo tanto necesitas tomar un plan de acción correctiva. Otra forma de tomar medidas tecnológicas es haciendo auditorías, ¿no? Que te audite un externo y te diga si tu política, si tus controles están funcionando como tú piensas que está funcionando. Entonces, necesitas tomar esas acciones como resultante de auditorías, gestiones de riesgo, etcétera, ¿no? Ese es el punto número 7, ¿no? El punto número 8 dice notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales al titular de los datos acerca de violaciones a las seguridades implementadas para el tratamiento de datos personales conforme a lo establecido en el procedimiento previsto para tal efecto, ¿no? Bueno, si vas a notificar, pues, para que tú notifiques a la autoridad y el titular, ¿no? Al dueño de esos datos personales, pues necesitas un procedimiento, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso, no? ¿Lo vas a hacer por correo? ¿Lo vas a hacer por FTP, seguro? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por llamadas telefónicas? ¿Cómo lo vas a hacer? Es lo que está diciendo aquí en este punto número, ¿no? Para, ¿no? Entonces, ese punto número 8 dice claramente, ¿no? Es decir, una vulneración de datos personales no es opcional si le reporto o no al titular, si le aviso o no, si le comunico o no a la Autoridad de Protección de Datos Personales. No, es obligatorio, es imprescindible que lo reportes. O sea, no hay forma de que lo obvies, porque digamos, el que se obvie, que no se notifique, eh, también es motivo de una sanción, de multa. Es un incumplimiento grave, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Eh, bueno, para eso es un procedimiento. ¿Quién lo va a hacer, no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Lo va a hacer por correo? Decía, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Y quién lo va a hacer? El punto número 9 dice implementar la protección de datos personales desde el diseño y por defecto. Bueno, este concepto es muy interesante porque es muy conocido estos conceptos del diseño y por defecto. ¿Qué significa protección de datos personales desde el diseño? Bueno, este concepto significa lo siguiente, ¿no? Cuando te dicen protección de datos por diseño, quiere decir que si hay una iniciativa de negocio, por ejemplo, hace un momento habíamos Joinus, ¿no? Eh, Cuando protegemos datos personales desde el diseño, significa que eh, esos requerimientos de seguridad para proteger los datos personales que el negocio ha pedido debe figurar desde la concesión, desde el diseño. O sea, cuando están diseñando la aplicación web, por ejemplo, en el cual se va a registrar datos personales,
este principio por diseños indica que también debes incluir la seguridad, los requisitos de seguridad de datos personales en esa etapa. O sea, todos están todavía diseñados, está todavía una maqueta, ¿no? Todavía está en un dibujo, ¿no? Se va a pedir de esta manera, ¿no? En un formulario web, se va a pedir un botón de, no sé, pues, eh, unas opciones de ingreso de datos. Todavía es diseño, todavía no se ha codificado nada, no se ha desarrollado nada, todavía está en diseño. Entonces, lo que te dice la ley acá es que, oye, en esa etapa de diseño, que es la mejor etapa para implementar controles, allí tú tienes que estar, el delegado tiene que estar para pedir los requisitos de seguridad para esos datos personales que están participando en ese diseño. Entonces, en ese diseño tiene que estar el delegado, ¿no? Para que él mismo sugiera, mira, estos datos personales, ¿dónde los vas a guardar? Ya, cífralos. ¿Dónde los vas a guardar? Ya, que haya los de auditoría, que la base de datos esté con una versión vigente, ¿no? Que no esté deprecada, etcétera, ¿no? Pero eso se tiene que hacer desde el diseño, o sea, desde la etapa que todo está en dibujo, que todo está en maqueta. Lo peor va a ser que esas vulnerabilidades que no identificas en el diseño pase a producción así. Si pasa a producción sin eh, identificar los requisitos de seguridad que debiste implementar en el diseño, pues lo más probable es que esa aplicación web sea hackeada, sea vulnerada. Por eso que es importante este principio, ¿no? de la seguridad por el diseño. ¿Y qué es seguridad por defecto? Bueno, por defecto es que eh, los accesos que van a tener diferentes tipos de usuarios a esa base de datos deben ser los mínimos posibles, lo, lo mínimo requerido, ¿no? Lo mínimo requerido. Es decir, cuando digo lo mínimo requerido, es decir que no tenga privilegios altos, sino más bien privilegios los que realmente necesita, ¿no? No los privilegios, super privilegios. Por ejemplo, un DBA. Normalmente se dice que un DBA, o sea, un administrador de base de datos, tiene que tener acceso total, ¿no? Para hacer tus tareas diarias. Y eso es mentira, eso no es cierto, ¿no? Porque eh, todas las bases de datos tienen una característica de seguridad que te permiten definir qué privilegio de seguridad le quieres dar a ese administrador. Por decir, Oracle, ¿no? Oracle, vamos a suponer que tenga 100 permisos, el máximo privilegio. Esos 100 permisos, el administrador de base de datos no los utiliza el día a día. Todos los días de vida lo utiliza. De esos 100 permisos o 100 privilegios, pues, ¿qué será? 10 son los que realmente utilizan. Entonces, hoy en día, todos esos motores de base de datos, todos tienen aplican el principio por defecto, es decir, darle los mínimos necesarios, los privilegios mínimos necesarios. Porque si tú le das todos los privilegios, estás exponiendo la base de datos. Puede y borrar incluso los de dentro. Eso no es permisible, ¿no? Para la ley lo dice bien claro, ¿no? Implementar la protección de datos personales del diseño, porque te está diciendo, oye, donde haya datos personales, todo el personal que tiene acceso a esos datos personales tiene que tener los mínimos privilegios, no le des los máximos privilegios. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, si fuera datos personales, datos físicos, impreso y que estén en un ambiente físico, ¿cómo implementar la seguridad por defecto? Bueno, muy fácil. A ese ambiente físico hay que darle un permiso a una determinada persona o dos personas como máximo. No le vamos a dar a todo el personal, a las 10 personas de TI, no. Solamente a uno o dos. Mejor que es uno. Estamos aplicando este principio, ¿no? Por defecto de aplicar la privacidad, restringir los accesos al máximo posible a una persona. Listo, ya está. Ya esa persona puede entrar a ese ambiente físico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. No, pues, no, también está mal. Dale pues por hora. No sé, por ejemplo, lunes a viernes de 8 a 6, digamos, ¿no? El tiempo que esté presencialmente en la empresa. Sábados y domingos, no, no.
No, no, porque ¿para qué? ¿Para qué vamos a sábados y domingos si él no es su trabajo? Ahora, si él quiere por algún incidente entrar los sábados y domingos, tendrá que pedir un ticket, ¿no? De autorización para que se le amplíe las horas de presencialmente entrar a ese centro físico. Eso es seguridad por defecto, ¿no? Restringir el acceso lo máximo posible. Y siempre se puede. Yo recuerdo, por ejemplo, en una organización habían configurado un biométrico, que fue lo que yo les dije. Finalmente lo hicieron bien, tenían su biométrico, todo. Tener un ambiente fijo, tenía bastantes expedientes de clientes impresos. O sea, parte del negocio era imprimían, y había firmas de personal externo, incluso proveedores, que estaban en un ambiente físico. Todos los datos, entonces tú ibas ahí y había pues datos personales de proveedores, de clientes, en un folder, en un armario, todo protegido y todo tenías que entrar con un acceso biométrico. Estaba bien. ¿Cuántas personas había? Habían tres. No era necesario que estén los tres. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenían acceso a ese ambiente físico todos los días. Y yo le puse una no conformidad, pues, ¿no? Dice, no estás cumpliendo con el punto número 8, 9, perdón, ¿no? Que dice que implementar la protección de datos personales por diseño por defecto. Y me dijeron, ¿por qué? Me discuten, pero ¿por qué es necesario que estas personas que ingresan a este ambiente físico tengan los accesos permanentes? 24 por 7 por 365. Eso no es cierto, eso está mal. No es que necesiten entrar todos los días, no. O sea, sábados y domingos, o incluso en la madrugada. No, eso no es cierto. ¿Y cómo hay que hacer? Bueno, pues restríngelo, ¿no? ¿Cuántos días pueden entrar? Ah, los lunes a viernes, ya, muy bien, lunes a viernes. Pero lunes a viernes todo el día, tampoco. ¿Qué hora te lo ponemos? No sé, pues de 9 a 5, listo, ya está. Y si quiere entrar un incidente en la noche, un sábado, domingo, ¿cómo va a ser? Ah, bueno, en ese caso, pues le activamos para demanda, ¿no? Una autorización para que él pueda ingresar todo el día, ese día, ¿no? De ocurrir un incidente. Pero en condiciones normales, eso no debe ser abierto. Es decir, no se debe, digamos, dar los accesos, los máximos permisibles sin restringirlo, ¿no? Hay que restringir todo lo que se pueda. ¿Sí? De lo contrario, pues puede haber pues, un abuso de privilegio, ¿no? Por ejemplo, imagínense que una persona haga mal uso de sus privilegios, va un sábado a trabajar y de casualidad pues hace algo malicioso, entra al centro de datos y como tiene acceso total, incluso a los 24 por 7, entonces lo va a hacer, lo podría hacer, ¿no? Lo que queremos aquí es evitar que eso suceda. ¿Cómo evitamos que eso suceda? Pues implementando estos dos principios, ¿no? Pues seguridad de diseño y por ejemplo. Entonces, conclusión, eh, privacidad por diseño es que tú desde el principio, de que está en dibujo, de que está en maqueta, una iniciativa que conlleve al uso de datos personales, el delegado debe decir, estos son mis requisitos de seguridad de datos personales. Que haya cámaras de vigilancia, que haya control biométrico, que haya cifrado, ya, eso es lo que tiene que estar en el diseño. Estás diseñando un nuevo proceso, ¿no? Ya, yo también tengo dentro de ese diseño, yo como delegado, propongo también estos controles que deben estar implementados, considerados para cuando comience a desarrollarse esa iniciativa. O sea, todo tiene que estar desde el diseño también. Y por defecto es que todos accesos a esos datos personales que se van a poner a producción sean los mínimos necesarios. No puede haber administradores de base de datos con privilegio total. No, eso no puede haber. Eso es falso, eso es mentira. Si un administrador de base de datos te dice que yo necesito los privilegios totales, eso es mentira, no es cierto, no es cierto, porque todo eso se puede restringir aún más, ¿sí? Si una persona te dice yo necesito acceso total para entrar al centro de datos porque mis funciones son esas, no, también es mentira. Darle lo mínimo necesario, darle pues por horario, ¿no? De 8 a 5, ya está. A las 6 de la tarde está. Por más que pongas tu dedito en el lector biométrico, no te va a permitir acceso. ¿Por qué? Porque te hace solamente de 8 a 5. Si tú vas un sábado o domingo a trabajar, perfecto, anda a trabajar. Pero si tú quieres entrar a la oficina, al centro de datos donde hay datos personales,
o el ambiente físico donde hay datos personales, no vas a poder entrar. Pones tu dedito sábado, domingo, fin de semana, día feriado, no debes entrar. Oye, ¿por qué? Porque si yo hago eso, no estoy cumpliendo con el principio de privacidad por defecto, ¿sí? No estoy cumpliendo con ese principio. Nada consta de que, o sea, ¿cómo sé yo de que un fin de semana, un feriado, esa persona vaya y pues extraiga, robe información, en el peor de los casos, de ese ambiente físico? Entonces, por eso es que se restringe lo máximo posible, ¿no? Eso es el principio de seguridad por defecto. El siguiente punto, el número 10, dice suscribir contratos de confidencialidad y manejo adecuado de datos personales con el encargado y personal a cargo de tratamiento de datos personales o que tenga conocimiento de datos personales. Claro, ¿no? Ya hemos hablado hace un momento, ¿no? De que hay un artículo de la ley que expresamente obliga a que todo responsable que tiene encargados, es natural, pues firme acuerdos, ¿no? Acuerdo de confidencialidad, ¿no? Donde le diga, pues mira, tú no puedes revelar la información que tienes acceso. Tu courier, tu servicio de cobranza, no puedes revelar información de mis usuarios, de mis clientes, ¿sí? Y esto lo ponemos por contrato. Vas a guardar la reserva permanentemente. Incluso al terminar el contrato, tú no puedes revelar nada de esa información ni tampoco lo puedes usar. Eso es un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Igual con los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, nosotros como trabajadores, ustedes como trabajadores, tienen acceso también, como parte de su trabajo, pues a datos personales de clientes, proveedores, trabajadores, ¿no? Postulantes en el caso de recursos humanos, ¿no? Entonces, a ellos, a ustedes mismos deben firmar acuerdos de confidencialidad porque están viendo información de datos personales que no debe salir de la organización, ¿sí? Un momento, por favor. Bien, entonces les decía, eh, eh, el punto número 10 que dice no suscribir contratos de confidencialidad y manejo adecuado de datos personales con el encargado y el personal a cargo del tratamiento. Con el encargado ya sabemos que el responsable siempre tiene que haber un contrato de por medio que estipule los requisitos, ¿no?, de seguridad. Porque recuerden que el encargado también tiene que implementar controles de seguridad porque la ley así lo exige. O sea, no hay forma que el encargado se escape, no porque sea encargado, no porque es un tercero al cual se le está destinando un servicio, no porque es así, este tercero se va a librar de no tener datos personales, de no proteger datos personales que se le está encargando, valga la redundancia, ¿no? La ley dice que a él también le toca establecer controles, ¿no? Incluso puede haber un delegado también por parte de un que es un encargado de tratamiento de datos personales. Sería mucho mejor, porque es la persona con la que se puede interactuar, se le puede coordinar, ¿no?
También con el personal que haga con tratamiento, ¿no? O sea, el personal interno, ¿no? La gente de TI también tiene acceso a datos personales, la logística también tiene acceso a datos personales, la gente de finanzas tiene acceso a datos personales, ¿no? Todos ellos internamente en la empresa tienen acceso a datos personales. Entonces, a esas personas también hay que eh, hacerles firmar acuerdos de confidencialidad, ¿no? ¿No? Para que, de no revelación de lo que esté obteniendo, ¿no? Porque todas esas personas tienen acceso diariamente a datos personales. Firmar acuerdos confidenciales de la TI, ellos tienen acceso a un Active Directory, por ejemplo, ellos saben los nombres, apellidos, datos personales de clientes, de trabajadores, ¿no? De proveedores, ¿no? Entonces, son datos personales, entonces se le tiene que hacer firmar acuerdos, contratos de confidencialidad. Eh, Muy bien. El punto número 11, acá tenemos otros más. Estamos en el artículo 47, no olviden, ¿no? En el punto número 11, fíjese lo que dice, ¿no? Dice, asegurar que el encargado de tratamiento de datos personales ofrezca mecanismos suficientes, lo que yo le decía, ¿no? Para garantizar el derecho a la protección de datos personales conforme lo establecido en el presente ley, reglamento, ¿no? Entonces, es lo que yo les comentaba, ¿no? Que debemos exigir al encargado que también implemente controles. Y eso donde lo haces en un contrato. Si no está en contrato, no lo estás obligando a nada. Hay muchas empresas que a veces me han dicho, no, Miguel, pero eso va a generar adenda, porque actualmente no tenemos nada de eso. Bueno, sí, pues la verdad que sí, vas a tener que hacer adendas para que el encargado pues puede adecuarse, ¿no? Lo que pasa es que la ley exige a ambos, por eso que si no, en el contrato actual no está estipulado cláusulas de protección de datos personales para el encargado, tendrás que hacer una adenda, no hay otra, tendrás que actualizar ese contrato. Dicho sea de paso, el encargado tampoco es que debería molestarse, ¿no? Oye, ¿por qué me estás cambiando el contrato, ¿no? ¿Por qué quieres que incluya eso? Y no es un capricho del responsable, no es algo opcional. El encargado también debería saber que a él como encargado también se le exige cumplimiento de datos personales, protección de datos personales. Entonces no debería haber ningún problema en cuanto a la generación de una nueva adenda, ¿no? Pero una adenda que no hable sobre el servicio como tal, sino simplemente en el cual el encargado se comprometa a proteger, ¿no? A implementar controles de seguridad, porque él también tiene que hacer cifrado por sus datos personales. Si él es, por ejemplo, un servicio de guardado de cintas magnéticas, ¿no? En el cual hay datos personales en un ambiente físico del encargado, ellos también tienen que implementar el control biométrico, también tienen que implementar cámaras de vigilancia, también tienen que implementar vigilantes, ¿no? Por ese piso, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso aquí la ley dice, asegúrate, el encargado también va a cumplir. Una forma de asegurarnos es que firme, digamos, en los contratos específicamente así lo diga. En el 12 dice, registrar y mantener actualizado, esto es importante también, dice, registrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Protección de Datos Personales de conformidad a lo dispuesto en el presente ley sobre reglamento de directrices, ¿no? Eh, ¿Qué significa eso, no? A ver, lo que pasa es que como parte de sus funciones, los responsables, una vez que han identificado todos los datos personales que ellos manejan, lo que tienen que hacer es registrarlos, registrarlos. Y registrarlos no significa pues que no es que vas digamos, a entregar todos tus datos personales con los datos personales en sí, o sea, no es eso, sino lo que la ley dice es que tú declares ante la autoridad que tienes, por ejemplo, una base de datos personales de clientes, que tienes otra base de datos de trabajadores, ¿no? Base de datos personales de visitantes, no sé.
Entonces, esos registros, lo que te está diciendo acá, tú lo registras, los nombres, no el contenido, los nombres de esos datos personales. Eso acredita, pues, que una empresa ABC tiene, pues, no sé, 10 datos personales, 10 bases de datos personales. La empresa XY tiene, no sé, pues, 5 registros de datos personales. Eso significa que solamente que la empresa está comprometiéndose a proteger, está declarando, mira, yo tengo una base de datos personales de clientes, otra base de datos personales de proveedores, otra base de datos de trabajadores, y las tres las estoy protegiendo, me comprometo a protegerlas. Eso es registrar. Registrar no es que vas a entregar el contenido de los datos personales como tal. No, no, no. No significa eso. No significa que vas a decir, mira, toma estos datos personales, aquí están los nombres, apellidos, correos, celular. No, no, no. El registrar significa que tú vas a declarar ante la autoridad que a tu cargo tienes determinada cantidad de datos personales a los cuales el responsable se compromete a protegerlo y mantenerlo, digamos, seguro, ¿no? Eso es lo que se está pidiendo aquí, el punto número 12 de la ley, ¿no? Luego dice en el punto número 13, ¿no? Designar al delegado de protección de datos personales en el caso que corresponda. Bueno, eh, ¿eso qué significa? Que vas a tener que, las empresas van a tener que formalmente, designar a un delegado. Un momento, por favor. Bien, le decía, ¿no? Que el punto número 13 nos dice textualmente, ¿no? Designar al delegado de datos personales. Esta designación no es una designación verbal, ¿no? No, tiene que ser algo formal y firmado
por la alta dirección, por, no sé, el gerente general, el dueño de la empresa, alguien que tenga la suficiente autoridad de parte de las altas autoridades para poder designar a un delegado, ¿no? Esta designación tiene que ser formal, no puede ser verbal, ¿no? Porque si fuera verbal, pues sería algo informal, no demuestra liderazgo, ¿no? Precisamente este punto ayuda a entender pues que la empresa pues tiene liderazgo de las autoridades, ¿no? Tiene compromiso, hay interés por parte de las otras autoridades para designar a un delegado, ¿no? Y por esto pues también este delegado pues con esa designación lo empodera para, digamos, para poder realizar sus labores, ¿no? Eh, También cabe resaltar que el delegado no necesariamente tiene que ser un trabajador de la empresa, puede ser también un tercero, ¿no? Se terciariza una persona mediante una empresa, o natural o una persona natural también puede ser, y puede ser el delegado, no hay ningún problema, ¿no? Porque el delegado en realidad tiene varias tareas, ¿no? Entonces, la otra vez me preguntaron, puede haber un delegado de otros personales externos contratados? Sí, sí puede ser. La norma no dice que no va en ese punto, ¿no? Lo que dice es simplemente que tiene que haber un delegado que tenga la autoridad suficiente para desplegar todas las actividades, procedimientos, tareas que necesita implementarse en la organización, ¿no? Entonces, eso es el punto número 13. El punto número 14 dice permitir y contribuir a la realización de auditorías o inspecciones, ¿no? Por parte de un auditor acreditado por la autoridad. Bueno, ese tema también les decía, ¿no? La autoridad, en este tema de la reglamentación que ya salió, va a enviar, pues, auditores, ¿no? De datos personales a las empresas, sean privadas o sean públicas. Y la empresa, el responsable, la empresa no tiene por qué oponerse, tampoco no tiene por qué obstaculizar, interrumpir el trabajo del auditor. No puede hacer eso, no debe hacer eso, ¿no? Por eso dice acá contribuir, ¿no? A la relación de auditorías e inspecciones, ¿no? Contribuir es pues que les da facilidades. Llega el auditor y dices, no, oye, el auditor te va a decir, pues, ir a todos los ambientes físicos donde haya datos personales, ir a como la base de datos, hacer pedido de evidencias presenciales, ¿no? Entonces, em, la empresa, el responsable no tiene por qué impedir, no tiene por qué obstaculizar, no tiene por qué hacer nada de eso, tiene que dar todas las facilidades, ¿no? Hay un tiempo en el cual la autoridad va a avisar, ¿no? A la empresa, oye, mira, entre 2 semanas te voy a auditar. Ya, pues en esas 2 semanas, pues la empresa no va a poder hacer, pues, en 2 semanas lo que no hizo en un año. Entonces, si ha hecho bien las cosas, si ha implementado, si monitorea, si hace mejora continua, si hace indicadores, no va a haber ningún problema, pues el auditor va a dar conformidad a todo. Pero si no ha sido así, pues ni modo, ¿no? Va a tener que seguramente imponer sanciones, ¿no? Preparar su informe para sanciones en aquellos puntos que no se estén implementando. Y eso es pues parte pues de la labor de lo que es lo que hace pues la autoridad, ¿no? Por eso no le puedes obstaculizar, oye, mira, ven mañana, ven pasado, no hay nadie que te atienda, o no te puedo entregar esta información, no. El responsable tiene que asegurarse que todos esos permisos, todas estas actividades que va a hacer el auditor estén sin interrupciones, sin molestias, sin retrasos, ¿no? Yo he visto casos en las empresas, pues al auditor lo hacen esperar 2 horas, 3 horas, ¿no? Para aburrirlo, ¿no? O también postergan. Ah, mira, es el lunes, no va a estar el lunes, va a estar el martes. No va a ser el martes, lo cambia para el miércoles, y así. Entonces, eso está mal, eso también puede ser sancionable, ¿no? El ente regulador
regulador puede enviar en cualquier momento sus datos, sus auditores. Y el punto número 15 dice lo demás establecido en la presente ley, el reglamento y el lineamiento, ¿no? O sea, todos los demás artículos que hemos visto, el tema de derecho de acceso, por ejemplo, eso también, obviamente, ¿no? Y aquí hay un párrafo importante, dice, el encargado de tratamiento de datos personales tendrá las mismas obligaciones que el responsable de tratamiento de datos personales, en lo que sea aplicable de acuerdo al presente ley. Ahí confirma una vez más, ¿no?, que los encargados también tienen tienen las mismas obligaciones que el responsable del cumplimiento de todo lo que hemos hablado. O sea, todo esto que hemos comentado, todo esto que está en este artículo 47 y sus 15 numerales, en general, en donde hemos visto que es aplicable, también le concierne la aplicación al encargado de tratamiento de datos personales. O sea, el encargado no se puede escapar, no puede decir yo no lo voy a implementar, eso es opcional, voy a ver si lo voy a hacer, no me puedes modificar el contrato con una adenda que diga esos términos, no, 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 porque la ley también le aborda, le aplica al encargado, ¿sí? Y eso no se puede evitar, ¿no? O sea, hoy en día que ha pasado más de 2 años para implementar la ley, o sea que creería pues que no hay ningún encargado, ¿no?, que no conozca esta ley, ¿no? Porque no aplicar estas consideraciones, estas regulaciones, pues se expone también él mismo eh, a multas, sanciones por parte del- de la autoridad, ¿no?, de la Autoridad de Protección de Datos Personales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos aquí y continuamos en la siguiente sesión y última sesión. Continuamos luego con la siguiente última sesión. Terminamos aquí entonces en esta presente sesión. Gracias.